Bienvenidos todos. El Señor Jesucristo nos bendiga. Estábamos ahorita cantando pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. Y hay personas todavía que piensan totalmente diferente y quieren es hacer su voluntad. Hoy como título vamos a hablar sobre sanidad de enfermos. Sanidad de enfermos. Y precisamente esta canción, esta alabanza que estábamos haciendo a nuestro Señor Jesús hablaba eso de la voluntad. Curiosamente, un predicador colombiano enseñando a su congregación decía que la voluntad del Señor Jesús no es enfermarnos, que Él nunca nos enferma. Y ya empezamos a no hacer la voluntad del Señor Jesús, sino hacer la voluntad del hombre. Vayamos a las Escrituras. A Juan. No, vamos a Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Quiero hacer énfasis ahí en esa cita y mencionar, leer tal cual como se predicó sobre esto, un fragmento bien cortico, y con base en esto vamos a hablar sobre la sanidad de los enfermos. ¿De cuál sanidad el Señor está hablando? ¿De cuál sanidad el Señor llevó en la cruz? Vamos a ver qué nos dice el Señor con base a todo esto. El predicador dijo que unos creen que las enfermedades es la voluntad de Dios y otros creemos, o sea, involucrándose en él, que no es la voluntad de Dios. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. A veces cantamos cosas, levantamos las manos, que yo quiero que gobierne mi vida, Señor, que se haga tu voluntad, pero no creemos que la voluntad de Dios también es enfermarnos, porque Él es soberano, Él es el todopoderoso, o sea, todo lo puede, nada se le escapa de sus manos, absolutamente nada. Él es omnipotente. Y el predicador decía entonces, no se trata simplemente de creer, sino de creer bien qué es lo que usted cree. Y luego pone la cita que nosotros acabamos de leer, pero no lo leyó desde donde dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Eso tiene una connotación muy grande, porque habla de la revelación de quién es el Señor Jesús. Y volvemos, siempre el Señor nos lleva, nos insta, nos llama, nos atrae hacia Él para que nosotros sepamos quién es Él. Porque vuelvo y repito, y no me cansaré de repetir, mientras nosotros no sepamos quién es Jesús,
nosotros no sabemos quién es Dios. Si tú no sabes quién es Jesús, tú no sabes quién es Dios. Entonces, por esa razón, empezamos a emitir mensajes o llevar mensajes salidos totalmente del contexto y confundiendo a una cantidad de personas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque acá también en este lugar, en este atril donde me he levantado, en este lugar de congregación y en otros lugares de congregación aquí en los Emiratos Árabes Unidos, que el Señor nos ha dado la oportunidad de congregarnos, cometíamos los mismos errores. Los predicadores de Casa Oración Torrefuerte hemos venido Carlito, mi hermano. creciendo, hemos ido avanzando gracias a la misericordia del Señor Jesús, porque yo era uno de los que me paraba en este púlpito a decirle a la gente que buscaran una iglesia de sana doctrina, que fuera trinitaria. Perdón, Señor Jesús, gracias, Padre Eterno, por quitarme la venda de los ojos y poder estar en vida desde este medio. Vuelvo, ya lo había dicho, vuelvo y se lo repito a alguien que me esté escuchando, que alguna vez le diga eso. Perdóneme, por favor, mi error, pero el Señor usa todo esto para que su nombre sea glorificado. El Señor Jesucristo les bendiga. Les estaba diciendo que, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque este predicador, yo no puedo decir que sea un mal predicador, que pueda levantar un dedo, un juicio contra él, porque no sé cuál es la intención de su corazón de predicar, solo si Dios la conoce, al igual que los predicadores de esta congregación que hemos venido y veníamos, la intención era traer el mensaje del Señor, pero por no escudriñar bien las escrituras nos estábamos equivocando y nos hemos equivocado y es muy probable que este predicador le haya pasado lo mismo. Ojalá el Señor Jesús eh, también tenga misericordia de él como tuvo conmigo y con todos mis hermanos pastores, que nos hemos equivocado en muchas cosas. Pero sigo diciendo y tratando de, entonces dice, el que no se trata simplemente de creer, sino de creer bien qué es lo que usted cree. Pero ¿qué es creer bien lo que yo creo si no estoy entendiendo? O le estoy dando una interpretación personal a la palabra del Señor Jesús. Y es ahí cuando el predicador cita, después de decir todo esto, de que creemos que no es la voluntad del Señor enfermar, dice y cita para apoyar esto, que Jesús se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. O sea que Jesús no es el que colocó las enfermedades, sino que él fue el que las quitó. Pero vuelvo y le repito, no leyó la parte esencial también y primordial, que era que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, esa parte es muy importante, antes de que el Señor dijese que Jesús se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias, dijo que era para que se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías. ¿Estamos? Es muy importante saber eso, porque el Señor nos estaba repitiendo, nos estaba mostrando en su palabra que del Señor Jesucristo hablaron los profetas, del Señor Jesucristo hablaron a él la ley y hablaron en los salmos. Toda la escritura, absolutamente toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor está afirmando ahí que hablaron de él. Entonces, cuando un predicador solamente quita una parte de una cita y pone, es muy peligroso cuando deja una parte nomás y no lee todo el contexto. Si podemos ir un poquitico más atrás, también vamos a mirar que todo viene unido a enseñarnos de que se hace la voluntad del Señor Jesús, de que Él no solamente estaba hablando de
eh, de esas enfermedades que, que siempre han existido, muchas enfermedades siempre han estado porque el Señor las mandó. Esas enfermedades que hoy también tenemos hoy día, el Señor las mandó. Esta pandemia que estamos viviendo, el Señor la mandó. Pero nosotros no podemos todavía entender muchas cosas. Por eso tenemos que estar siempre a los pies del Señor Jesús, para que nosotros podamos, por medio de su misericordia, ir aprendiendo y entendiendo todas las cosas que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar. Entonces, después dice, y después dijo, en 1 de Pedro 2:24, Jesús cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos y vivir para lo que es recto. Y entonces él hace énfasis en lo que sigue. Punto. Por sus heridas hemos sido sanados. Pero haciendo énfasis es que quita nuestras enfermedades, que quita nuestras dolencias, que quita nuestras heridas, pero la parte espiritual la están anulando. Están dejando a las personas siempre en una predicación así, en lo carnal, en lo que se ve. Porque aquí el Señor me está mostrando algo muy espiritual. Me está diciendo que Él cargó mi pecado, tu pecado, sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos. ¿Eh? Está hablando de algo espiritual, no está hablando de una muerte física. Y vivir para lo que es recto, eso es espiritual. Y después dice, por sus heridas hemos sido sanados. Entonces vamos a ir viendo por medio de la escritura que el Señor me está hablando y me va a empezar a hablar de una sanidad que me va a mostrar que yo estoy enfermo, que tú estás enfermo de una cantidad de enfermedades que de pronto las tienes y yo la tengo, pero que no sabemos porque son enfermedades espirituales. Mateo 15:29-31 dice, Mateo 15:29-31 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Entonces, notemos acá que la mayoría de veces nosotros nos quedamos como enfrascados, encapsulados en un cojo, un ciego, un mudo, en un manco, y pensamos que porque yo no estoy cojo, porque yo no estoy mudo, porque yo no estoy manco, porque yo no estoy cojo, yo estoy sano. Porque nosotros pensamos que en nuestra mente, como nos han enseñado en la tradición, esas son las enfermedades. Que el Señor sanó a toda esta gente, sí, es verdad. Que el Señor sigue sanando hoy, sí. La palabra dice en Hebreos 13:8 que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él sanó ayer,
Él sanó hoy, Él sanará mañana, porque no hay variedad en Él. Él es el Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos, lo dice en Hebreos 13:8. O sea, que Él sigue sanando a un cojo. Él puede seguir sanando a un ciego. Pero las enfermedades que Él se llevó en la cruz son enfermedades que nosotros tenemos a nivel espiritual. Y ya la escritura nos va a enseñar un poco sobre eso. Por eso acá cuando este predicador menciona para apoyar que por sus heridas hemos sido sanados, está opacando la parte de que nosotros estamos vivos, ¿sí? Para vivir en lo recto gracias a que el Señor Jesucristo llevó en su cuerpo todo nuestro pecado. Ojo, nuestro pecado. Ese pecado que nos enferma, ese pecado que hace que nosotros vayamos a morir por esa enfermedad. Y la muerte que estoy hablando es la muerte segunda, la muerte espiritual, una muerte sin el Señor. O sea, muertos sin la presencia del Señor. O sea, para el lago de fuego. Amén. Entonces, es más sencillo que esto. Yo en una predica por allá hace, no sé, me acuerdo tanto, pero me encanta mucho esa cita que yo por acá la tengo. Lucas 17, 11, 19. Entonces yo quiero hablar sobre el cojo, sobre el ciego, el mudo, todas estas enfermedades y todas estas dolencias que el Señor sanó para que se cumpliese la escritura. Para que se cumpliese la escritura, para que la gente entienda que ese Dios que dijo, yo mismo iré a salvarlos, estaba presente. Y para que hoy también nosotros sepamos que ese Dios que dijo que iba a estar presente, sentamos nosotros que Él está presente en nuestras vidas. Él sigue presente en nuestra vida porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Hoy, ahí donde usted está sentado y sentado, el Señor Jesucristo es el mismo. Él vive. Él no está muerto. En Lucas 17, 11, 19, habla de unos leprosos. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. O sea, estamos hablando de 10 hombres que estaban enfermos. Ahí claramente lo dice la escritura. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La palabra de Dios dice que la misericordia del Señor Jesucristo son nuevas cada día. Porque para siempre es su misericordia, porque su misericordia es para siempre. Por eso nosotros también podemos gritar hoy día, igual que ayer, Señor, ten misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos gritar, siempre vivamos misericordia, hay que pedirle al Señor Jesús. 14. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban hacia la orden que el Señor les dio, fueron, ¿qué? Limpiados, o sea, sanados. Hoy estamos hablando sobre sanidad de enfermos, la sanidad. Fueron sanados. 15. Entonces, uno, ¿cuántos eran? 10. Pero uno, viendo que había sido sanado, digan todos, sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz.
Ojo que aquí también hay una revelación grande de que Jesucristo es Dios, porque la palabra está diciendo que Él se devolvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Presten atención. Se postró rostro en tierra a sus pies. Cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, le dijo, le mostró, vea, todo esto, todo el poder y todas las cosas de la tierra, le mostró, esto es suyo si te postrares y me adorares. Y el Señor dijo, escrito está, solo al Señor nuestro Dios adorarás. Eso está escrito en Deuteronomio. Venga, le digo para que sepamos de una vez. Deuteronomio 6:13, creo. Sí. Deuteronomio 6:13. Vamos a Deuteronomio 6:13. Dice la palabra, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. A Él solo te debes postrar, a nadie más. Y este muchacho se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Porque si Jesús dijo que solamente a Dios era que había que servirle o postrarse a sus pies. Nótense que también ustedes pueden buscar allá en la tentación de Jesús, allá en Mateo 4:10, que cuando Satanás le dijo eso, la escritura muestra que Satanás se fue y después vinieron los ángeles y le servían a Jesús, acabando el Señor Jesús de decir que solo al Señor le servirás. Entonces, la palabra me está enseñando aquí también por medio de esta sanidad que el que lo estaba sanando era el creador mismísimo, el mismo creador hecho hombre presente. 17, respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, sanados? ¿Y los 9 dónde están? Ojo aquí que aquí donde viene la revelación. El mismo Jesús diciendo que Él es Dios. Dijo, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. Ahí Jesús te ha salvado, mi hermana y mi hermano. Esa sanidad es para tu salvación. Porque si ustedes notan, aquí estos leprosos 9 fueron sanados, pero no fueron salvos. Entonces, cuando este predicador hace énfasis de que Él no es el que enferma, que esa no es su voluntad, que Dios no enferma a nadie, está negando la escritura, no conoce la escritura, porque el Señor me va a enseñar a mí claramente que cada cosa que Él hace nos va a llevar, si nosotros nos enfocamos en su ley, en sus mandamientos, en obedecerle, vamos a ir a la salvación. Todo eso que sucede es para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de nuestro Creador. Piense lo que quiera usted con su mente, lo que llaman open mind, ¿sí? Que usted esté de mente muy abierta, etcétera, etcétera. Puede pensar lo que usted quiera.
Es que Dios no sé qué, es que Dios es ególatra, es que es un Dios no sé qué. Piense lo que quiera. Su pensamiento no es el mismo pensamiento de nuestro Creador. El Creador dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y a veces nos tratamos de igualar al pensamiento de nuestro Creador. Y es cuando empezamos a blasfemar su nombre. El Señor nos creó para la alabanza de su nombre, para alabarlo. Y Él hace lo que quiere con su creación. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para decirle al Señor, ¿y por qué lo hizo así? La palabra dice que no somos nada. Sencillamente nosotros nos volvemos alguien, nos volvemos algo de valor cuando ponemos la mirada en nuestro Creador. Entonces, notemos que en este mismo ejemplo de estos leprosos pudo haber pasado allá en Mateo 15, cuando el Señor pasó de Galilea al monte y se sentó y vino mucha gente y dice las escrituras en Mateo 15 que se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos. Ahí le trajeron, aquí le traigo este cojo, aquí le traigo este ciego, aquí le traigo este mudo y muchos otros enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. La pregunta es, ¿dice ahí que los salvó? No lo dice, solo el Señor lo sabe. Entonces la gente se maravillaba y la gente se sigue maravillando por muchas cosas hoy día también y por esa razón son fácilmente engañados porque se maravillan con cualquier cosita. Y entonces por eso se levanta ese pastor disfrazado de oveja, pero que es un lobo feroz con piel de oveja y le dice, vamos a hacer los miércoles de sanidad. A ver, ¿quién es el que sana? O usted le va a dar órdenes al Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, este miércoles tenemos sanidad, por favor, lo espero a las 6 en el Barcha South One. Vamos a hacer sanidad. Y comienza el tipo a decir barrabasadas y la gente cree que se sanó. Ojo, hay unos que se sanan, pero ¿sabe por qué se sanan? Porque el Señor hace que eso suceda para que usted crea en la mentira. Por desobediente, por no escuchar, para que sea engañado. Porque el Señor lo hace todo, entiéndalo. Nosotros no podemos engañar al Señor Jesús. Entonces hay una cantidad de gente que el Señor sanó allá en toda la escritura muestran que hay una cantidad de gente que fue sana. Hoy día hay gente que el Señor ha sanado. Pero pregunto, ¿están en el camino de la salvación? No, sencillamente hicieron como lo de los 9 leprosos, los 9, porque uno sí se dio cuenta de qué significaba esa sanidad. Y esa sanidad va de la mano con un compromiso directo hacia el Señor Jesús, una gratitud, obediencia. Mejor dicho, vamos a la palabra que está escrita para la sanidad y lo vamos a entender un poco mejor. Porque es que quiero que entienda que así un ciego esté sin la vista y el Señor le dé la vista hoy, pero no tiene los ojos ya puestos en el Señor Jesús, sigue ciego. Sigue ciego. Si hoy día, 2020, un cojo es sanado y sus pies siguen entrando al prostíbulo, sigue cojo. Sigue cojo. Si un mudo es sanado hoy en el 2020 y habla mentira, ese mudo sigue siendo mudo.
porque no va a ser salvo. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? La palabra sanó viene del verbo sanar, que en el diccionario bíblico, en la traducción original que se usó aquí en Mateo, yo busqué solamente esa parte que se usó en Mateo, cuando dice, y los sanó, esa palabra sanó viene del verbo sanar, y el original de ese sanó viene del griego juguyes, juguyes, J-U-G-U-I-E con tilde S, juguyes, ¿sí? Que significa saludable, bien en cuerpo, fiel en doctrina, sanar, sano, pero este griego que acabo de mencionarles que se utilizó en Mateo 15, tiene una base en el griego también, auxano, auxano, A-U-X tilde la A-N-O. Ojo, miren lo que dice esa base de ese griego para la palabra que se utilizó, sanó. Creer, agrandar, aumentar, crecer, dar crecimiento. Cuando el Señor, la palabra dice que fuimos curados, por su llaga fuimos curados, ¿sí? Está hablando de esa sanidad para que nosotros podamos crecer, aumentar en nuestra fe, creer en Él, crecer en su palabra y dar fruto, porque dice dar crecimiento. Mire lo importante que se escriben las escrituras. Es muy importante porque nosotros nos quedamos en esa parte que nos han enseñado de generación en generación, doctrinas de hombres, y por tanto predicador inescrupuloso que está enseñando doctrinas de hombres, doctrinas en la carne, porque siempre buscamos la sanidad de la carne, siempre buscamos mejorar en la carne, siempre queremos tener para que nuestra carne sea mejor, pero no nos enseñan la parte espiritual. La parte espiritual, dice en Corintios, vamos a Corintios, por favor, que se me hizo en el libro de Corintios. Segunda de Corintios 4:18, dice la escritura que nosotros, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Wow, eso es algo muy profundo. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Como ese leproso que se acercó al Señor, que se devolvió a darle gracias. ¿Sí? Él no vio la salvación ahí, no la vio, pero es real. Y no se ve, pero es eterna. Los otros vieron lo temporal, que su piel estaba limpia, y se quedaron con eso, porque nosotros nos enseñan, muchas iglesias, muchos predicadores nos han enseñado que en enfocarnos más en las cosas que se ven, en lo que yo puedo palpar, en lo que yo puedo tener. Tengo para la casa, tengo para el carro, tengo para esto, tengo salud, tengo mis brazos, tengo mis piernas, tengo mis ojos, todo lo que se ve. Y cuando me enfermo, como ignoro que el que me enfermó fue el Señor, para que yo glorificase su nombre como ese leproso,
Para que yo me acerque a Él, Dios es tan hermoso, solo para darme la vida eterna, para salvarme. Pero nosotros estamos pensando en lo que se ve, no nos da tiempo de pensar en las cosas eternas, porque nosotros pensamos que nunca nos vamos a morir. Y si nos vamos a morir, es una ley para todos. De que no vamos a morir, 100% seguro. Pero el que está en Cristo Jesús nunca muere, porque morir en Cristo es ganancia, morir en Cristo es vivir y es para vida eterna. Entonces la palabra en Corintios, 2 Corintios 4:18 me dice que no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, son de aquí de la tierra, tiempo finito, pero las que no se ven son eternas. Ahí nosotros es donde tenemos que empezar a mirar cuando nos hablan de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado cuando un predicador viene con palabras persuasivas a enseñarnos cosas que pronto él no conoce y que nosotros tampoco, pero el mismo Señor nos ha advertido que maldito el hombre que confía en el hombre y confiamos en un predicador de esos. Y hay que usted le diga que es que su predicador dijo esto, dijo, no, él está en lo correcto, porque la gente pelea por el predicador, se mata por el predicador, se distancia con la familia porque defiende el predicador, y el Señor le está diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí vamos bien por ahí? Entonces, dice que ese griego sanó, sanar, leí buscando en la concordancia bíblica, en el diccionario bíblico del griego, el original, que, ese griego jugueis, que tiene base en el griego ausanó, ¿sí? Está conectado con el griego hugiaino, o sea, griego hugiaino, Jugiai con tilde N-O. Póngale cuidado. Tener buena salud, esa es la traducción. Estar bien en cuerpo. Ser incorrupto. Fiel en doctrina. Bueno, sano en salud. Ojo, ser incorrupto. Cuando el Señor dice que Él llevó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos sanados, está hablando de esa corrupción, de esa mala doctrina, de esa mala enseñanza que hemos tenido, que Él nos está mostrando que debemos ser sanos tanto físicamente, que Él lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso, y espiritualmente, pero lo más importante es la sanidad espiritual, porque la sanidad corporal es temporal, temporal. ¿Ustedes no se acuerdan? Por eso, para la hermana o el hermano que está nuevo por ahí sentado, porque es que este pastor está diciendo que el Señor es el que enferma. Ojo, ya vamos a mirar que el Señor Jesucristo es el que enferma. Dice, además, perdóneme que este predicador decía, dice que Dios no enferma, que Dios usa la enfermedad para bien, pero que nunca enferma. Dice que la enfermedad no es la voluntad del Señor, e insta a su congregación, le dice, por eso usted debe orar hoy, así. Yo declaro en el nombre de Jesús mi sanidad. ¿Declarar qué? ¿Qué va a declarar usted? La renta es lo único que puede declarar aquí en este planeta. Porque usted no puede declarar ni decretar nada. El Señor es el que decreta, Él es el que ordena, Él es el que hace todo.
Y un predicador no le puede decir a la iglesia que tiene que declarar que en el nombre de Jesús, mi sanidad, estoy sano, porque mi sanidad es tu voluntad. Sí, eso es cierto, pero tanto la enfermedad como la salud es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice Éxodo 15:26. 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Cuántos? Todos sus estatutos, todas sus leyes, no unas cuantas, las otras no, porque es que esta me queda difícil, no dice todos sus estatutos. Ojo, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. ¿Quién dice amén? Amén. Ahí está claramente el Señor diciendo que Él fue el que mandó las enfermedades a los egipcios. Todas las enfermedades, todas las plagas, todas las enfermedades las mandó el Señor. Aún hirió a los primogénitos de los egipcios. Los mató. ¡Wow! ¿Dios es malo? No. Dios es siempre bueno. El Señor Jesucristo es bueno. Nosotros no entendemos muchas cosas. Por eso debemos estar a los pies de Él. Y entonces, vamos allá a Éxodo también. Éxodo 4, 11, 17. Moisés tenía un problema en hablar, él tenía un problema en su lengua, en su habla. Y aquí la palabra me va a mostrar que lo mandó así fue el Señor Jesús. Porque en su cara le dijo, porque Moisés cuando el Señor lo mandó a una tarea, el Señor Jesús lo mandó a que llevara al pueblo hebreo a la tierra prometida, él dijo, es que yo no hablo muy bien, para mí se me dificulta hablar, hablándole al que le puso la dificultad para hablar. Y entonces el Señor lo centró y le dijo, Éxodo 4:11, dijo, el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahí el Señor Jesucristo le estaba diciendo que él hizo al cojo, al mudo, al leproso, Él lo hizo todo, de que Él es el creador y no hay más creadores con Él. No hay más con Él, Él es solo, Él es soberano. Deuteronomio 32:39. Para la hermana y el hermano que piensa que el Señor no es el que enferma. La escritura dice, Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, ese es el otro título, nombre que tiene el Creador, el gran yo soy. Ved ahora que yo soy, ojo, y no hay dioses conmigo, o sea, no hay un Dios hijo en una silla sentado al lado de él. No, él dice que no hay nadie con él. Porque es que la escritura también me centra y me dice que hay un solo trono y en el trono uno sentado y el que está sentado ahí es el Señor Jesucristo. No hay dioses conmigo. Yo hago morir, dice el Señor Jesús, y yo hago vivir. Ojo, yo hiero, o sea, yo enfermo y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien se pueda librar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice amén? No hay, lo dice allí. Así que sí, el predicador escucha, así como a veces el Señor
muchas veces ha usado el pastor Luis Alberto para traernos a nosotros los predicadores algo que se hemos equivocado y nos toca decirle, sí, me equivoqué, como me ha usado a mí, me ha usado otro para que el pastor Luis se dé cuenta que estaba equivocado en algunas cosas, el pastor Mauricio, el pastor Germán. El Señor es bueno y es misericordioso. Amén. Así, ojalá esta palabra pueda llegar a este predicador que está enseñando a su comunidad que el Señor Jesús no enferma, que no es su voluntad. Sí, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es agradable y perfecta y buena. Dice la Escritura, ahora la vamos a buscar. Pero entonces, resulta que cuando leímos ahí Mateo 15, que el Señor estaba hablando que sanó, vamos a Mateo 15, 29, era que estábamos leyendo, que sí, que dice que pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Pero si usted mira para atrás, en el 21 habla también de la sanidad de una mujer cananea y más para atrás, nosotros vamos a mirar, vemos por ejemplo en el capítulo 15 del 1, algo hermoso en el cual el Señor nos va a empezar a hablar de las enfermedades que verdaderamente nosotros tenemos y que Él se lleva en la cruz y que por esas heridas, todo lo que Él padeció por ti, por mí, es para que si tú crees en eso, tú seas sano y liberado de todas esas enfermedades que nos están acosando en este momento en las congregaciones, en nuestra familia. Leamos Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Tradición. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera yo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Crearon tantas leyes que pensaban que las ofrendas y las cosas y todo esto eran para honrar a Dios y así su papá no tuviera con qué comer, ni la mamá, ni para el hospital, preferían hacer su proselitismo religioso y dejar que su mamá y su papá pasaran necesidades para que los demás lo vieran que eran unos buenos cristianos o unos buenos seguidores del Señor Jesús. No, el Señor dijo, violaron la ley porque no cumplieron el mandamiento. Hay que honrar primero al papá y a la mamá. Y le dijo después, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, no estaban sanos. Acabamos de leer que en el original hablaba de falsa doctrina, ¿cierto? Que tenemos que hablar de fiel en la doctrina. Eso es estar sano en el Señor. Y aquí ellos dice la palabra del Señor que
enseñando como doctrina mandamientos de hombres y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, el Señor Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esa parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, va para el baño. Pero lo que sale de la boca, del corazón, es lo que sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Y esa es la enfermedad, es lo que nos está contaminando a nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos pedir al Señor, que nos sane. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que está enfermo, que está contaminado? Dice el Señor Jesús que de nuestra boca salen los malos pensamientos, que de nuestro corazón salen los homicidios, que dentro de nosotros salen los adulterios, que dentro de nosotros salen las fornicaciones, que dentro de nosotros salen los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Si nos vamos a una realidad de la carne, si nos vamos a una realidad en la carne, si yo con mis manos sucias estoy trabajando en el mugre, estoy trabajando con basura y vengo y tomo los alimentos, yo me voy a contaminar. Claro que me voy a contaminar, me voy a enfermar. Pero el Señor no está hablando de esa enfermedad física, porque acaba el Señor de mostrarnos que esas cosas se quedan aquí. Él está hablando de lo que no perece, lo que es eterno, lo espiritual, lo que nunca va a perecer. Él nos está hablando de algo más espiritual. Es obvio que si usted tiene un almuerzo y lo deja ahí en la cocina un día, 2 días sin refrigerarlo, sin guardarlo, y usted le mete la cuchara y se lo come, le da diarrea, se intoxica, tiene que ir al hospital porque lo contaminó, pero le contaminó fue el cuerpo. Pero el Señor lo que está hablando es de la contaminación espiritual, de esa contaminación a la que Él nos está llevando. Cuando dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados, cuando la palabra del Señor dice que Él llevó sobre la cruz toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado, está hablando de toda esta basura y porquería que hay dentro de nosotros. Eso es lo que está hablando el Señor. Dice que de nuestro corazón de lo que sale, eso es lo que sale. Estoy seguro que el Señor ha sanado a mucha gente hoy día, porque es el mismo ayer y por los siglos siempre Él no cambia. Pero esos siguen siendo enfermos, porque piensan que porque que en lo físico están bien y nos hacen ver que están bien, pero mentira, que están mal. Físicamente bien, pero espiritualmente siguen en la mentira, en los homicidios, en los adulterios, en las fornicaciones, en los hurtos, en los falsos testimonios, en las blasfemias. Todavía hay gente que yo decía, ¿por qué el Señor, por ejemplo, en esta pandemia, dicen los estudiosos y todo lo que se habla en la situación,
que este virus fue lanzado para aniquilar a los viejitos como yo, de 50 para arriba, que ataca más esa población de adultos tirando a viejos. O sea, somos más propensos a morir por este virus. Pero una vez el Señor comprueba que Él es el que sana y Él es el que enferma. Él fue el que enfermó. Y Él decide quién se muere y quién no. Nadie puede decidir eso. Porque ustedes se pueden, a ver, sí, mucha gente de la edad que tengo yo ha muerto. Pero también hay muerto gente de 30 años, de 24, niños, de todos muertos en esta pandemia. Pero que me enfermó y tuve 30 días en un hospital, la mayoría de días con oxígeno en mi nariz, porque mis pulmones no funcionaban. Y el Señor es tan hermoso que mandó a mi esposa que me acompañara al hospital y la cogieron del pelo y ¡pum! La dejaron también adentro 20 días porque tosió. Y ella duró también hospitalizada. Y lo hermoso, digo lo hermoso, para glorificar el nombre del Señor Jesús, es que lo hicieron 3 pruebas, pero las pruebas del tal COVID-19 y las perdimos. O sea, ¿en qué sentido? En que salieron negativas, 3 pruebas negativas y nosotros somatizamos y vivimos el coronavirus. Yo tuve coronavirus. Porque hablando con alguien que tuvo coronavirus, dijo, a mí se me fue el olfato y el gusto. Y a mí también. A mí me dio fiebre. A mí también. O sea, a mí me dio todo. A mí me dio neumonía. A mí también, pero severa, más fuerte. Pero el que sanó fue el Señor Jesús. Para que hoy día yo me parara acá a hablar con ustedes, a decirles, Él me sanó. Yo les digo, el médico se asomaba y me miraba y se los digo con todo mi corazón, ese médico no daba un peso por mí, bueno, un dirham, porque aquí son dirhams. No daba ni un dirham por mí, ese señor no, me miraba como que venía a mirar si ya estaba listo para morirme. Así estaba la cosa. Pero el Señor quería que hablara que Él es el que sana, que Él fue el que me sanó. Entonces, lo que uno tiene que hacer en una sanidad de esas es regresarse, devolverse y postrarse al Señor Jesús, adorarlo, agradecerle y mirar también la advertencia. ¿Qué estás haciendo? Porque muchas veces nosotros nos enfermamos y pensamos que fue un virus y ya. No, no. El Señor dice que hay una cantidad de cosas que nosotros debemos empezar a sanar. Tenemos que empezar a sanar las cosas. Wow. ¿Dónde están sus pies? Aquí está hablando de que sanó cojos. Y piensas tú que porque no eres cojo, no estás cojeando físicamente, estás cojeando espiritualmente. La escritura. Miremos. En Proverbios 4. Proverbios 4:27. Proverbios 4:27. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Ojo, aparta tu pie del mal. Si tú estás en casa ahí porque hay gente que está reunida y hay 3 o 4 lados de tu casa, voltea, mira a tu hermano y dígale, aparta tu pie del mal. Díselo, aparta tu pie del mal.
Aparta tu piel del mal. Tú piensas que, tú piensas que porque no estás cojo, sí estás cojo, sí estás cojo. Espiritualmente eres un cojo. No has sido sanado porque tus pies están puestos en el mal. Cuando el Señor Jesús le lavó los pies de una forma espiritual muy hermosa, debemos leer, eso es más profundo para otra prédica. Cuando le lavó los pies a los discípulos, allá en Juan 13, 14, Pedro le decía, no, Señor, ¿cómo me va a lavar usted los pies a mí? ¿No? Y le dice, entonces Jesús le dijo, pues si no le lavo los pies, usted no, o sea, no tiene partida conmigo, no estás conmigo. Entonces él dijo, no, entonces láveme todo el cuerpo. ¿Sí? Dice el Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies a vosotros, también debéis vosotros lavaros los pies unos a otros. Les dijo, ¿por qué? Porque ustedes están ya limpios, solo tienen que lavar sus pies. Es una forma espiritual de hablar en que nosotros debemos estar caminando rectamente ante los ojos del Señor Jesús. Mire el Señor cómo habla de los pies, porque Él sabe que todavía hay una cantidad de hermanos que estamos cojeando, que hay gente que está cojeando en la congregación. Hay cojos todavía. Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice, qué hermoso son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Esos pies no son de ningún cojo. Esos pies ya están sanados, porque el Señor dice que son benditos. Dice, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo dice, hermosos, los hermosea, que son esos pies, esas personas que llegan a un lugar a traer paz, a traer la palabra del Señor Jesús, a anunciar las buenas nuevas de gozo, que anuncia la salvación. Y dice, Sión, tu Dios reina. Sión es una palabra hebrea que significa tierra prometida. Por eso el Señor habla de la nueva Jerusalén. Esa es nuestro Sión, esa tierra prometida, donde va a reinar nuestro Señor Jesucristo y con toda su iglesia y con todos los que le hemos buscado y con todos los que buscamos esa sanidad espiritual. No lo que andamos buscando, la sanidad física. Sí le han contado y se han visto cuando Pablo dice que él tenía un aguijón, ¿cierto? Vamos a buscar la cita. Que él tenía un aguijón en su cuerpo, y ese aguijón es una enfermedad, algo que lo atormentaba y lo molestaba, dice en la escritura que él le pidió al Señor Jesús que lo sanara. No le dijo una vez, le dijo, Señor, por favor, Señor. 3 veces le pidió al Señor que lo sanara. Vamos a segunda de Corintios 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, resulta que Pablo al Señor le dio mucha revelación. Pablo tenía mucha revelación de quién es el Señor Jesús. Pablo es uno de esas personas que el Señor usó para que tú y yo supiésemos que Él es Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, podía resucitar un muerto. Usted se puede imaginar cómo se puede un hombre encopetar con tanto poder.
si medio tienen 3 pesos y se creen los dueños del mundo, imagínense si sanan gente, no van a caber en los chiros, decía mi mamá, no caben en los chiros de la arrogancia. Mire lo que dice el mismo Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahí me está mostrando la palabra que el Señor usa lo que tiene que usar para mi bien. Porque si a Pablo no le ponen ese frenito, porque el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo, sabía que Pablo se podía perder y creerse Dios, como Nabucodonosor, que se creyó Dios y se creía más que Dios y puso una estatua que todo el mundo lo adorara. Y el Señor llegó y le cambió la mente, le puso un cerebro de buey y lo puso a comer hierba como un animal. Hasta que no levantó la cabeza y reconoció que el Señor Jesucristo es el que gobierna. Entonces, a Pablo, para que no se exaltase, porque es que a veces nos pasa mucho, nos pasa eso. Por eso siempre debemos tener en nuestros labios la honra y la gloria para el Señor Jesús. Porque es que a veces nos creemos buenos. Ay, pastor, usted es muy bueno, me dio él. No. La gloria y la honra para el Señor Jesús. Oh, la honra y la gloria para el Señor Jesús. Él es el que pone el querer como el hacer. Y entonces, para que no se le engrandecieran todas estas revelaciones y se exaltase desmedidamente, Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, en su cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sí? Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, que le dijo al Señor Jesús, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire lo hermoso. ¿Usted puede entender eso? Yo trato de entenderlo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el pensamiento que debemos tener cuando tú enfermes físicamente. En ese instante debemos aprovechar en la enfermedad que Cristo sea más grande, que Cristo sea glorificado. Porque, anyway, usted se va a morir, en cambio yo también. Vamos a morir. Pero, ojo, morir en Cristo es ganancia. Es ganancia. Amén. Por ahí hay otros microfonitos prendidos. Vamos a leer para ir finalizando otras enfermedades que necesitan ser sanadas en nosotros. Pues me repito, tú te ves que no estás cojo, tú te ves que no estás ciego, tú piensas que no ves, pero no estás viendo lo que deberías ver, estás ciego. No estás hablando lo que deberías hablar, no estás predicando el Evangelio del Señor Jesús, sigues siendo un mudo. Subí. Amén. Proverbios 16. Las galletitas. Por favor, guardan las galletitas, me cierran el micrófono. María, ciérreme el micrófono porque me hizo dar hambre con las galletitas. Ya, claro, la voy a la comida. Proverbios 6. Proverbios 6. A mí me pasó también una vez por allá con el pastor Luis Estado en el estudio. Yo comprando unos tornillos. Qué pena.
Dice, Proverbios 6:16. Ojo, para los que creen que todavía no están cojos, no están ciegos, no están mudos, no están sordos. Dice que la palabra del Señor que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abominan su alma. Los ojos altivos. Por favor, mire que el Señor está hablando de que todavía estamos ciegos. Todavía estamos ciegos. Necesitamos ser sanados por medio del Señor Jesús, creyendo en Él, valorando ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Es la única manera que yo me puedo sanar. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿sí? Ay, todavía siguen mudos, todavía hay mudos que no han sido sanados. Las manos, vea, todavía hay mancos, derramadoras de sangre inocente. Un corazón que maquina pensamientos inicuos. De ahí de donde salen todos los males del hombre. Los pies, vea, todavía hay cojos ahí. Presurosos para correr al mal. Y vuelve aquí otro mudo. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El Señor hoy nos está hablando de una manera muy hermosa y espiritual a decirnos a nosotros que todavía seguimos enfermos, que debemos seguirlo a Él, buscarlo a Él, creer verdaderamente en ese sacrificio, darle el valor a ese sacrificio en la cruz, entender el por qué el Señor Jesús, estando ahí en su trono, se baja hacia ese hombre y pasa por todo lo que tiene que pasar para llevar sobre él todo el pecado suyo y mío, y nosotros seguimos ciegos, sordos, mudos, leprosos, cojos, mancos, ciegos, porque no entendemos verdaderamente el mensaje de la cruz. Mi hermano, como la escritura, Marcos 12:3. Marcos 12:3. Leamos toda esa parábola que está ahí. Dice, Marcos 12:1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará a su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Aquí está claramente el Señor mostrando lo que es su pueblo por el cual Él vino, no lo recibió,
lo mataron porque estaban llenos de enfermedades espirituales, porque se volvieron ciegos. Todos veían, lo veían, pero eran totalmente ciegos porque no vieron al Creador y lo mataron. Por eso allá en Juan, en el libro de Juan, en el 1, dice el Señor que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:14 creo. El libro Juan 1, el libro de Juan 1, sí, 1:10. Ese libro de Juan, todo ese capítulo 1, léanselo en casa, bien hermoso, pero yo quiero que ustedes entiendan eso. En el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Vean qué revelación tan grande. Ahí está hablando de Jesús. En el mundo estaba ahí hablando con los fariseos y todo. Y está diciendo que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Acabamos de verlo en esa parábola. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, mi hermana y mi hermano, muchas cosas que hablar sobre esto. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos siga bendiciendo. Creo que deberíamos nosotros en ese tiempo seguir pensando qué es lo que más estoy enfermo para poder asirme a la palabra del Señor Jesús, agarrarme de esa promesa, de todo aquello que el Señor Jesús da a cada hijo, a cada persona que lo quiere seguir, que lo quiere amar, que le quiere obedecer. Porque es la única manera de que nosotros podamos ser sanados, creyendo en ese sacrificio, para que esas llagas, esa palabra se cumpla en nosotros, para que diga que por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos sanados por sus llagas. Que entendamos claramente que el Señor Jesús se llevó en su cuerpo todo nuestro pecado, todo eso, nuestros pies presurosos al mal, nuestra mal hablado, nuestras tanta cosa que nos está contaminando, y los invito a que sigamos orando, los invito a que sigamos leyendo las escrituras, los invito a que sigamos creyendo en el único Dios verdadero. Su nombre es Jesús de Nazaret, porque mi hermana y mi hermano nuevo, está hoy nuevo aquí en la congregación. Si tú no sabes verdaderamente quién es Jesús, por favor, comunícate con nosotros, comunícate con el pastor Mauricio, con el pastor Germán, con el pastor Luis Alberto, con su servidor, el pastor Luis Eduardo, en www.casadoraciontorrefuerte.com, o si no, por WhatsApp, pues te vamos a enviar por medio también de este medio, por medio de, así como entraste en sub, en nuestro WhatsApp, ahí pueden enviarnos todas sus inquietudes y nosotros con mucho gusto estamos dispuestos 24/7 para todos los hermanos que quieran entender un poco quién es Jesús, porque si verdaderamente tú no sabes quién es Jesús, no sabes quién es Dios y estás siguiendo a otro Dios que no es el verdadero, porque la Escritura me enseña que Jesucristo es el verdadero Dios. No hay otro Dios escondido. La Escritura me enseña que Jesucristo es el Padre. La Escritura me enseña que Jesucristo es el Espíritu Santo y que Jesucristo es el Hijo. Así que mi hermana y mi hermano, si tienes dudas con respecto a esto, la misma Escritura te va a mostrar esa revelación. Amén.
El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.